o madurando hijos. Obviamente aquellos que no tienen hijos pueden pensar, bueno, no es para mí, pero te va a funcionar en dos sentidos, en tres sentidos. El primero de ellos, lo necesitas porque tú también tienes que tener hijos espirituales. El segundo de ellos es que lo necesitas porque posiblemente también tendrás hijos naturales. Y el tercero es que lo necesitas porque conoces a alguien que tiene hijos y debe ser enseñado y tú puedes ser la persona que le enseñe. Así que tienes que aprender este tema que te va a bendecir. Madurando hijos, basándonos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 18, y es una especie de continuación de la semana anterior cuando tratábamos o veíamos cómo probar con oración en lo que hizo Ana, aquella mujer esposa del Cana, ¿verdad? Lo estuvimos viendo hace una semana. Primero de Samuel 2, versos 18 y 19, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 18 y 19. Dice la escritura: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Quisiera leerles un pasaje más que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, el versículo 11, que también viene muy al caso. Dice la escritura: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, dice la palabra del Señor. La madurez, la palabra madurez en su etimología tiene la misma raíz que matutino, procede de la misma raíz y el significado es a tiempo. La idea de madurez es que en el tiempo debido ha llegado a donde debe estar. Eso es madurez. Es decir, se puede hablar de la madurez de un niño en el vientre de su madre en el tercer mes del embarazo, si conlleva las características que tiene que ver como embrión en el vientre de su madre. Entonces, si cumple la expectativa de los 3 meses, está en la etapa de madurez, está completo, es perfecto. Más adelante, si ya a los 20 años de edad, una persona si se comporta como se espera un joven de 20 años, entonces se puede decir que tiene madurez. En este sentido, la madurez va a variar o va a ir en aumento conforme va la experiencia a los años. Por eso viene de la misma raíz de matutino, que tiene que ver con a tiempo. Está creciendo, desarrollándose en el tiempo justo que tiene que desarrollarse. Enseñamos a nuestros hijos a crecer, a desarrollarse. Yo creo que todos queremos, cuando tenemos hijos, deseamos que ellos crezcan, se desarrollen y los educamos para que ya no nos necesiten. Una buena educación implica el haber dejado hijos que no te necesiten. Si tú tienes 60, 70 años y tu hijo todavía viene contigo porque no haya qué hacer en la vida y el pobre no haya cómo salir adelante, entonces hicimos un mal trabajo en la educación. La idea es educarlos para que no nos necesiten, salvo en amor, salvo en que los amamos y nos aman, pero no en una necesidad en el sentido de cómo salir adelante en la vida, en las cosas temporales, cosas terrenales. Entonces la madurez tiene que ver con esto. Para los hebreos, la palabra madurez es una palabra que es bakurá. Esta palabra significa primero frutos, eso es madurez para los hebreos. Y se refiere obviamente a que la planta llegó al punto de dar fruto, entonces ya llegó a la madurez. Cuando se encuentra un ser humano que está empezando a dar fruto en su vida, hemos dicho, ha llegado a la madurez. Ahora bien, para que algo produzca fruto, pensemos en un tomate, para que produzca frutos, para que un tomate sea producido como fruto, es indispensable factores externos y factores internos. Los factores externos serán el clima, la alimentación que reciba la planta para producir un tomate. Los factores internos tienen que ver con la genética, el ADN de la planta. Si no hay una buena genética, aunque tenga por fuera un perfecto clima y el alimento correcto, no va a producirlo. Si tiene la genética perfecta, pero tiene un mal clima, una helada cuando no debe ser, o no es alimentada la planta, tampoco produce el fruto. Entonces, para producir hijos maduros, hijos que produzcan fruto, que sean fruto maduro de nuestra vida, es indispensable factores externos y factores internos. El factor interno tendrá que ver la actitud de ellos ante las circunstancias. Eso no es algo que yo puedo cambiar, eso es algo que depende del hijo, depende del muchacho. De manera que alguien bueno en la educación podría tener un pródigo,
porque aunque lo educó bien, el muchacho podría reaccionar mal. Tiene el factor interno, tiene mucho que ver. Hay hogares malos donde salen hijos buenos y uno dice, no puede ser, pero bueno, se dan plantas en todos lados, ¿verdad? Pero también está el caso contrario de hogares que son muy buenos y le sale un hijo por ahí que dicen, ay, seguro no lo cambiaron en el hospital. O sea, no sé, ¿verdad? Pero no da el fruto que se esperaría de esa familia. Quizá juego un poco con esto, pero entiende el concepto de lo que estoy mencionando. Factores externos y factores internos. En este caso, el ejemplo que tomamos en la palabra tiene que ver con una mujer llamada Ana, un hombre, su marido llamado Elcana, que tuvieron un hijo por milagro, lo vimos anteriormente, como milagro de Dios, orando, clamando, insistiendo, pidiendo en oración, y Dios respondió. Te enseñamos hace una semana, pruébalo con oración. Cuando no, ya probaste aspectos humanos, prueba el poder de Dios, verás. Entonces, en este sentido, oraron y Dios les concedió algo contra sus posibilidades, porque había esterilidad en el caso de Ana. Entonces, Dios hace un milagro y le permite un hijo. Pero luego, ahora, ¿qué había que hacer? Ya tienen el hijo, sí, claro, pero ahora este hijo habría de ser Samuel. ¿Cómo lo maduramos? ¿Cómo lo desarrollamos? Y las cosas que hace Ana y también su marido Elcana, pero especialmente Ana, son fundamentales para entender cómo madurar nuestros hijos. La palabra nos enseña sobre esto. ¿A alguno le interesaría conocer estos principios? Verás qué maravilla de cómo formar a los hijos. Yo bendigo a Dios que a pesar de que no conocíamos la palabra como la conocemos hoy en día, cuando nuestros niños estaban pequeños, con todo como por naturaleza, como por vida divina de adentro, a la pastora y un servidor que no éramos pastores en aquel tiempo, sino muchachitos de 18 años, cuando comenzamos a tener hijos, como por gracia, como por cobertura divina, no sé cómo expresarlo, de adentro salió lo necesario para que nuestros hijos dieran fruto, y bendito sea Dios, no hemos tenido problemas con ellos, nos ha ido realmente muy bien, han sido maravillosos, son hijos fáciles de tener, o sea, la verdad, si todavía nos queda uno que no está comprometido, si alguien tiene dote por ahí, con todo gusto podemos platicar. Entonces, no, el otro ya está por ahí apartado. Entonces, bueno, en fin, pero estamos jugando un poco en esto, pero la verdad, necesitamos ver los principios en que la palabra enseña esto. Veamos algunos de ellos, por favor. Lo primero, da bien el primer paso para evitar después un mal paso. O sea, tienes que dar el primer paso, empezar bien en la educación de los hijos. Fíjate lo que dice ahí en el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 22, por favor. Primero de Samuel 1, 22. Leemos en las escrituras esto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Subir significaba un recorrido de muchos kilómetros, de muchos días, o de algunos días, varios días, para llegar a cierto lugar donde presentarían sacrificios con un bebé recién nacido. Entonces la mujer, Ana, dice, no subiré hasta que el niño tenga edad para poderlo llevar en este viaje, hasta que sea destetado. Este es un hebraísmo, ser destetado implicaba como 3 años de edad. No porque todo ese tiempo comiese de su mamá, sino porque era una forma de describir la edad primaria de los pequeños. Entonces, hasta que el niño sea destetado, dice el pasaje, para que lo lleve y sea presentado delante de Yahvé y se quede allá para siempre. Entonces, aquí vemos 3 cosas por lo menos interesantes. La primera, el cuidado materno. Ella dice hasta que sea destetado, es decir, la ternura los primeros años. Lo primero, en nuestros tiempos podríamos pensar ya no solo 3 años, sino 5 añitos. Es fundamental, mamá, fundamental lo que tú harás con ese pequeño, esos 5 años. Vas a estar definiendo muchas cosas que van a tener repercusiones toda su vida. Vas a haberlo sabido antes, ya tiene 20. Bueno, ok, pero ahí vienen los nietos, ¿verdad? Que son la segunda oportunidad de los padres. En fin, o de los abuelos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero, y sí, lo digo así, sí, ¿verdad? Sí. Sabían que ya dentro del año que entra los pastores vamos a ser abuelos, ¿eh? Entonces, bueno, eso va a ser algo interesante. Dice que va a ser mamá Nancy, que nunca va a ser abuela. Ok, pero sigamos adelante. Ok, entonces, pero, ¿dónde iba? Ok, esta parte, los primeros años son fundamentales. Ustedes tienen un don, un talento especial.
en esa ternura, en esa forma de jugar, en la manera de marcar educación, en enseñar los primeros pasos, es algo irreemplazable, es algo que tú tienes que hacer, que tú necesitas hacer. Nadie lo va a hacer como tú. La palabra nos enseña una y otra vez ese principio. Lo vemos aquí en Ana. En segundo lugar, fíjate cómo Ana hace algo adicional. Ella dice que lo va a destetar primero, o sea, los primeros años, para que lo lleve y sea presentado delante de Yahvé. Es decir, asegurarte de presentarlo a Dios. Asegurarte de que tu hijo, antes de que entre a la adolescencia, siendo niño, conozca a Dios. Esto es fundamental. Asegurarte que tu niño conozca a Dios. No, pastor, yo lo voy cuando él ya crezca, que él escoja como él quiera. ¿Ya para qué? Verás lo que va a doler. O sea, tienes que asegurarte los primeros años. Esto es fundamental. Después de eso, dice ella, hasta que quede allá para siempre. Es decir, asegurarte en la primera educación que jamás se regresará. Esto es bien importante. Hermanitas, ustedes tienen 12 años en donde el niño, la niña son más manejables por ustedes. Antes de entrar a la adolescencia, tienen 12 añitos en donde son plastilina y están en sus manos. Después de ese tiempo, su autoridad va a empezar a ser desafiada por ellos. Por eso, la pastora y yo hicimos un acuerdo en un principio hace años y era 12 años son tuyos, te encargas de ellos. Pero cuando entran a la adolescencia y más teniendo varones, tu autoridad para entonces va a estar desgastada con ellos. Ahí entro yo. Y de los 12 en adelante, no te canses, no tienes que andarlos correteando, me toca a mí. Es mi responsabilidad de ahí en adelante hacerme cargo de su formación. Los primeros años, hazlo tú, es tuyo. No cambié pañales. Fue maravilloso. Una gran bendición. Pero ahora yo puedo estar en otra ciudad y si de pronto mi hijo no ha llegado a la hora que debe llegar, así sea que es 10:30 y son las 10:31, en serio, son las 10:31 y la pastora me llama, me dice, oye, no ha llegado, llámale. O sea, ya ella no le llama, no, ya, nomás me dice a mí. Y aunque yo esté en otra ciudad, yo, oye, ¿qué pasó? Son las 10:31 con 5 segundos, tienes que estar allí. ¿Por qué razón? Porque ahora me toca a mí, es mi responsabilidad de ahí en adelante. ¿En qué basamos esto? En la palabra de Dios. Abre la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, el verso 8. Sacando el consejo de la palabra nos damos cuenta que es menos desgastante, hermanitas. Imagínate qué difícil para ustedes, mamás que andan corriendo detrás de ellos, dando permisos, peleando dónde andará el muchacho, llamándole a los amigos. Qué desgastante, pobres mujeres. No, varones, ahí entran ustedes. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 8. Dice la palabra del Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ok. Ustedes saben que soy muy curioso respecto de la palabra de Dios y siempre me voy palabra por palabra. Cuando se va uno a la palabra instrucción, que es la responsabilidad del padre, y ve uno la palabra también dirección, que es la responsabilidad de la madre, la palabra instrucción, bueno, pensemos primero en la palabra dirección. La palabra dirección en hebreo es la palabra Torah. ¿Qué es la Torah? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es la Torah, la ley de Dios. El mandamiento es el siguiente: tu mamá te vas a encargar de que la ley de Dios, la Torah, va a ser fijada en el corazón de los muchachos. Lo agarras de niño, si lo que tú le digas, él lo cree. Si tú le enseñas la palabra, él la cree. Tú le puedes enseñar que un hombre gordo de rojo se pasa por entra por una chimenea chiquita y te lo cree. Que los renos vuelan, te lo cree. Lo que tú quieras, te lo cree. Agarra la palabra de Dios y plántala en el corazón del muchacho. Hazlo que la repita, que la memorice, porque además a esa edad memorizan todo. ¿Recuerdan cuando eran niños? No, hombre, yo era brillantísimo, todo me podía memorizar. Pasaron los años y de pronto ya se me olvidaron algunas cosas. Y mira que estoy joven todavía, ¿verdad? Porque a 44 años es nada. Pero algunas cosas como que a veces digo, ¿qué es eso? Ok, gracias que ninguno dijo amén ni nada, ¿verdad? Okay. Pero de niños, él se aprende todo. ¿No han visto que si ve una caricatura, después vuelve a salir la misma caricatura y la recita toda? Dicen, qué bárbaro, ¿cómo se la aprendió?
Agarra la palabra de Dios, cántasela, preséntasela, pásale películas, enséñasela. Dale un iPad llena de la palabra de Dios, verás. No, hombre, se la graba toda, que la cante y que la hable y que salgan ahí, verás. Es impresionante. Agárralo pequeñito. Es como cuando agarran un elefante bebé. Si lo agarras bebé, después de que sea adulto le puedes poner una pequeña cadenita y no se suelta porque ya está acostumbrado al yugo. La Biblia dice que es bienaventurado el joven que llevó el yugo desde la juventud. Es bienaventurado, le irá bien. Entonces cuando está chiquito, que todavía no se defiende, ponle el yugo. ¿Para qué? Para cuando el muchacho tenga 17 años y mamá le diga, hey, ven para acá, el muchacho viene, porque tiene yugo desde chiquito. Está acostumbrado a obedecer la voz de su mamá. Para que cuando ese muchacho ya tenga 60 años y su mamá esté viejita y así como pasita chiquita, y esa mamá le diga, siéntate aquí, muchacho, el muchacho se sienta ahí, el hombrezote, y se va a sentar, porque la pasita de su mamá le enseñó, le puso yugo cuando estaba chiquito. Si estamos entendiendo esto, ¿verdad? O sea, esto es importante. Esto es lo que significa en la palabra de Dios, dirección, Torah. Le marcaste el rumbo de su vida con la palabra de Dios desde chiquito. Este será tu rumbo. Y la palabra instrucción para el padre se refería al oficio. El papá enseña a vivir a los hijos. La mamá le mandó rumbo desde que nace, le pone rumbo por la palabra. Y el padre lo toma en la adolescencia a hacerlo productivo. Mira, hijo, ven para acá. Así se pone un clavo. Agarra el martillo y dale. Y ahí al rato, mamá, el dedo gordo. No importa, venga otra vez. Tú le enseñas a servir, a producir, a trabajar. Te lo llevas allá afuera, lo subes a un camión, lo paseas por la ciudad. Esto es el mundo, mira, ven conmigo. Yo te voy a acompañar, te voy a ayudar. Y tú le enseñas a defenderse allá afuera. Esto es lo que significaba la palabra instrucción. Tú le vas a enseñar a vivir allá afuera. Eso lo hace el varón, el papá. A una niña, ¿cómo hará esto? De la misma manera. Tomas a tu hija en la adolescencia y le dices, venga hija, le voy a enseñar algo muy especial. La invito a comer. Y entonces la subes a tu automóvil y le abres la puerta. Y se sienta ahí la niñita vestida de princesita. Y le cierras la puerta, la llevas a un bonito restaurante. Y ahí en el restaurante de pronto tú le pones la silla, la niña va a estar sorprendida. Le pones la silla ahí y la servilleta y le dices esto, y la tratas de maravilla. Quizá ahí le hablas al respecto de cómo tener una relación con Dios. Refuerzas lo que la mamá hizo. Pero después de un trato maravilloso, cuando la regresas a casita, le dices, hija, de aquí para arriba es el trato que puedes aceptar de otro varón. No cualquiera. De ahí para arriba tú aceptas. Si te tratan menos que como traté, no te valora, lo bateas. ¿Sí estamos entendiendo esto, verdad? O sea, le da instrucción, le ayuda a vivir, le enseña a vivir. Esta parte de la palabra de Dios es para ayudarte en el ejercicio de la autoridad que le da estabilidad a los muchachos. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si solo usas la misericordia es complicidad. Si solo utilizas la verdad, entonces es crueldad. Tú no puedes usar solo un lado. Como las líneas de la carretera, tienes que usar las dos para no salirte de la carretera. Las dos líneas. Entonces le amas profundamente, pero tienes verdad. También tienes estabilidad. Así, esto no se permite. No te pasa esta línea. Y en esa regla, ahí lo bendices, ahí los tratas bien. Esta es la forma correcta. Hagan el acuerdo. Mamás, tienes 12 años para encargarte del muchacho. A partir de ahí, te graduaste. La carga es de él. Pastor, pero soy mamá soltera o el hombre aquel se fue, etcétera, etcétera. Ok, entiendo casos especiales. Ni siquiera tienes que ser papá y mamá, porque Dios dice, yo seré tu marido. Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. Él se puede encargar. Ni siquiera tienes que hacer más que lo que te corresponde. Dios puede hacer la otra parte y estar allí contigo y sacarte adelante, porque Él es protector de viudas y huérfanos, porque Él estará contigo en el momento de necesidad. Mi Dios es fiel. Te lo dice alguien que desde su adolescencia fue cuidado por Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, primer punto es eso: empezar bien, hacer las cosas bien. Luego, lleva a tus hijos paso a paso en toda esta educación para evitar tropiezos. Fíjate lo que dice 1 Samuel, nuevamente, capítulo 2, verso 18. Volvamos a esta porción. Dice la Biblia: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé, vestido de un efod de lino. El verso 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año.
cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Obviamente no le ponemos ropa de adultos a los pequeños, le ponen ropa de niños. ¿Han visto la ropa de los bebés? Esos mamelucos y las cosas que les ponen son tan bonitos, ¿verdad? O sea, es más, cuando hay baby shower y todo eso, juntan las mujeres y sacan un regalo, y cuando ven una ropita, ve que hacen todas, ¿verdad? O sea, se hace mal. Ok. Imagínate que esa ropa de bebé está ahí así chiquitita. Imagínate nada más que la hagas en grandote y vistas a tu marido con esa. ¡Qué espantoso! ¡Qué imagen tan horrible! Yo creo que si te llevas esa imagen en la mente, no vas a poder dormir, y cada vez que lo veas te vas a reír, ¿verdad? Porque obviamente se viste de acuerdo a la edad. Lo vas vistiendo conforme van los años creciendo, y un día lo vistes como adulto. Cuando Pablo dice, cuando era niño, seguía lo que era niño. Cuando dejé de ser niño, dejé lo que era de niño. Entonces vamos creciendo. Ana, conforme su niño Samuel, lo llevó a los 3 años y lo dejó en el templo y lo entregó a Dios para que sirviera a Dios toda su vida. ¿Qué es sacrificio de esta mujer? Soltar al niño que tanto pidió. Pero luego cada año ella le traía un vestido, una ropa de efod, una especie de túnica sacerdotal. Lo vestía como un pequeñito sacerdote. Imagínate, lo trajo de 3 años vestido de sacerdote, pequeñito. ¿Qué decían las hermanas? ¿Verdad? Cuando lo vieron chiquito así, que ahí venía todo ahí como pingüino, ¿verdad? Y feliz, maravilloso. A los 4 años trajo la muda de la ropa sacerdotal para su hijito, porque cuando entraban los sacerdotes a ministrar, todos grandulones ahí, con animales, sacrificios, sangre y todo, ahí viene el pequeñito viendo todo lo que pasaba, todo lo que hacía, aprendiendo todo desde chiquito. La Biblia dice que cuando terminaban y se iban, el pequeño Samuel, el niño Samuel, se dormía al lado del arca, donde nadie entraba. Total, estaba pequeño, se metía por donde sea, se quedaba ahí dormido, y dormía desde pequeño en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su madre acostumbraba a hacerle túnica de sacerdote cada año, conforme fue creciendo, hasta ser un adulto, lo fue vistiendo cada año. Esto es una enseñanza. Tú tienes que aprender a vestir a tu niño de sacerdote desde el principio. Que es un bebito, lo tienes en los brazos, no puede caminar solo, pero ya puede levantar su manita cuando están las alabanzas. Le estás vistiendo de sacerdote. Él todavía no sabe hacer muchas cosas, pero está adorando a Dios en su modo, en su presencia. Alguno dice, pero ni entiende lo que está haciendo. No te preocupes, déjalo que por lo pronto adore a Dios de esa manera. Después él va a poder a lo mejor estar de pie, dar algún saltito, manifestar algo más. O sea, lo vas guiando año con año a adorar a Dios, a que sea un sacerdote año con año, desde pequeñito. Lo instruyes así, lo vas a tener toda la vida como un siervo de Dios, toda la vida. La Biblia dice que desde Dan hasta Berseba, por todo Israel, todo el mundo supo que Samuel era fiel profeta del Señor. La Biblia dice, y que toda palabra de Samuel, Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que Samuel decía, Dios decía, así es, y Dios respaldaba lo que decía. ¿Por qué razón? Porque este niñito fue educado desde el principio como sacerdote. Entonces cada año tú vas guiando a tu niño en mayores responsabilidades en su trato para con el Señor, en su adoración. Tienes que hacerlo, no lo adelantes, tampoco lo atrases. Si lo adelantas, le produces ira. Si tú quieres que de pequeñito se porte como adulto en cosas espirituales o religiosas, lo deshaces, produces ira. No lo hagas, no lo provoques a ira. Vamos a orar y usted va a orar aquí conmigo por 2 horas. Pobre niño, no va a poder orar 2 horas. Se va a quedar dormido ahí y luego lo levanta. Despierte, es para el Señor, así que aguántese. No puedes hacer eso. Tienes que llevarlo año con año, él todavía no puede. A ver, que te agarran a ti y me vas a ayunar 40 días. A ver, o sea, Jesús sí lo hacía. O como Moisés, 40 años en el monte, sin comida y sin agua también. A ver si aguantas. O sea, pues no. Entonces, lo vas llevando año con año. No lo provoques a ira, pero tampoco lo lleves demasiado lento porque lo aburres. Tiene que, si tú no puedes ponerlo a orar en 2 horas, él sí te ve a ti que tú sí oras. Entonces él ve el testimonio. Un día un varón se hincó a orar en la iglesia, aquí en la iglesia. Pasó al frente a orar, se hincó como muchos que estaban hincados orando. Y entonces su niño lo vio de allá atrás y corrió su niño y brincó arriba de él y dijo, caballito. Y se subió. ¿Qué significa? Significa mi papá nunca se hinca, nunca ora. Cada vez que se hinca es porque jugamos caballito. ¿Sí entendemos? Entonces
Para él pues se le hizo fácil eso. Entonces tiene que entender que él tiene que verte a ti, lo va llevando año con año, poniéndole túnica sacerdotal. Te tiene que ver a ti que amas a Dios, que sirves al Señor. Bendito sea Dios. Pablo escribió precisamente que él hablaba y pensaba como niño mientras fue niño, pero luego dejó lo que era de niño. Lo va llevando en la idiosincrasia de su edad, en los errores propios de su edad, pero no lo vas soltando, lo vas guiando a que vaya madurando, que vaya creciendo. Te tomas tu tiempo. No puedes exigirle más de lo que puede hacer a temprana edad. Te tomas tu tiempo. Mira, se hacen mejores caldos a fuego lento. Tómate tu tiempo. Tú dirías, a este muchacho le dedico 20 años y él va a amar y servir a Dios y ser una gran bendición. No lo vas a soltar y él va a ser una gran bendición. Entonces lo vas a formar poco a poco, bendito sea Dios. De la misma manera, cuando lo vas llevando cada año, no le pongas más etiquetas que las que la Biblia dice de él. Es hijo de Dios, es siervo de Dios, es una bendición, es herencia de Dios. No le pongas otras etiquetas. Se dice, por ejemplo, es que está en la adolescencia y ya ven cómo son rebeldes los adolescentes. No. No es una condición ser rebelde en la adolescencia. No es una condición. Llega a la adolescencia, tomas a tu muchacho, ok, entraste a la adolescencia y no importan los millones de hormonas que anden como locos, tú vives bajo los mismos principios y ahora aprenderás dominio propio y aquí no se golpean puertas, ni hay arrebatos, ni escándalos. ¿Sí entendemos? Y cuando cierra la puerta, en casa cerraba alguna la puerta y yo la abría. No, aquí no cierras la puerta, aquí podemos entrar, no te escondes. ¿Por qué razón? Es que es mi cuarto, no, es mío y no me paga renta, entonces es mío. Me doy a entender, ¿verdad? Lo que trato de presentar. La idea de esto es que en realidad no le pongas una etiqueta. Alguno dice que es rebelde, repito, porque está en la adolescencia. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que la necedad está pegada al muchacho, dice eso, pero la vara de corrección la apartará de él. Es decir, no es una condición normal. La Biblia no te dice, si es rebelde se le quita con los años, es propio de la edad. No, la Biblia dice, si está dándote problemas, dale y se le quita. ¿Te das cuenta que entonces no es una condicionante? Que sí puede cambiar. Si no, la Biblia solo te diría, se le va a pasar, no te apures, se le pasa. No, la Biblia no te dice se le pasa. La Biblia dice, quítaselo porque se le pega. Interesante, ¿verdad? O sea, pégala a tiempo para que no se le pegue después. Ok, entonces, algunos sí entendió. Esto es importante, o sea, es para madurez. ¿No han visto que, a temprana edad aprendí algo interesante? Cuando compras aguacates que están duros, los envuelven en papel periódico. ¿Han visto eso? Se siguen envolviendo en papel periódico. Bueno, solo en mi rancho lo hacían. Todavía lo siguen haciendo así. O sea, ¿cuántos años todavía? No, hermanita, no diga eso. Dijo, ¿cuántos años? O sea, tampoco no estoy tan viejo, ¿verdad? O sea, pero se envuelve en papel periódico para que maduren. O sea, cuando el niño está inmaduro, empiezan a presentar cuestiones de rebeldía, de reto. Envuélvelo en periódico. Disciplina de Dios. Hijo, yo no te quiero castigar, ¿verdad? ¿Cuál es el castigo? Agarra una vara y dale. No, quítale primero el celular. Quítale primero los jueguitos de video. Si tú le das a escoger al niño, ¿qué quieres, hijo, de castigo? ¿Quieres, te doy con vara o te quito los juegos de video? Él va a decir, dame con la vara, papá, dame con la vara. Y en la adolescencia él te va a decir, lo que quieras, pateame en el piso, pero no me quites el celular. Lo que sea, no me quites el celular. O sea, ahí es donde está la vara del siglo XXI. En serio, ahí es donde está la vara. Entonces, bueno, sigamos adelante, estoy tardando demasiado. Es importante, en segundo lugar, siguiendo en esto, necesitamos principios permanentes que darles. Las formas cambian, pero los principios son permanentes. Son siempre cristianos y su responsabilidad va en aumento. Fíjate lo que dice 1 Samuel 2, versículo 11, por favor. 1 Samuel 2:11. Dice la Biblia, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Yahvé delante del sacerdote. Qué maravilla, ¿no? Ahí mismo en Samuel, en el capítulo 2, verso 18, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé desde pequeño. Qué maravilla. Entonces, enséñale a comportarse como cristiano según la edad. No esperes a que sea adulto para instruirle. Desde el principio empieza. Desde el principio. Los principios son estables. Por ejemplo, la limpieza es un principio a toda edad. La responsabilidad cambia.
Al principio tiene que ser limpio, a lo mejor nada más con la ropa que trae puesta o con no batirse cuando come. Al principio serán cosas menores. Luego quizás sube la responsabilidad, pero al principio se mantiene. Tiene que ser limpio manteniendo su cuarto limpio, ordenado. Subió la responsabilidad, pero el principio es el mismo, limpieza. Entonces, independientemente de lo que va creciendo la responsabilidad, el principio sigue siendo el mismo. La obediencia es un principio desde que nace, desde pequeñito. No es gracioso que diga una mala palabra o que te aviente la comida. No es gracioso. Eso desde el principio se le enseña. No, esto no. Entonces, cuando te avienta la comida, fácil, lo agarra, lo mete al puré y dice, eso no se hace. No, no te creas, no es eso. No. Eso es una ilustración solo para que no se te olvide. No estoy diciendo que hagan eso. Es nada más. Es nada más para que no se les olvide, nada más. Yo sé que lo vas a entender lo que estoy diciendo. Se antoja, pero no lo hagas. Pero sí le enseñas desde el principio que lo que sí se debe y lo que no. El principio se mantiene, la responsabilidad va en aumento, el principio es el mismo. Entonces, aunque las formas van cambiando, los principios no cambian. Amor siempre es amor, obediencia siempre es obediencia, limpieza siempre es limpieza, orden siempre es orden, solo que va creciendo. Al principio le permitías que él nada más recogiera algunas cositas de sus juguetes que dejó tirados. Más adelante le enseñas que aún su ropa recoge, que mantiene en orden, que entra a su habitación y puede recoger. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Alguno va a decir amén en lo que está entendiendo en todo esto. Entonces, si cambias los principios y mantienes las formas estables, haces un religioso amargado terrible. Enséñale principios, aunque cambien las formas, en el nombre del Señor. Vamos más adelante. Sabes, una vez conocí un muchacho que se empezó a peinar como nerd, vestir como nerd y se puso lentes como nerd, pero no era muy brillante. O sea, tenía toda la apariencia, pero no era brillante. Nomás parecía, le preguntabas algo y no sabía nada de nada. O sea, estaba tontito. Pero su manera de se vestía como tal, como si él supiera mucho, pero no lo era. No queremos hacer eso con nuestros hijos. No queremos darle solo apariencia. Ponle principios para que no parezca, para que lo sea, para que en verdad sea quien debe ser, que mantenga su esencia, aunque la forma vaya variando. Por último, vamos a ver algo más. Madura tú como padre, para que puedas madurar a tu hijo como hijo. Un grave problema es que no madures tú como padre. Dices 1 Samuel 2:20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Yahvé te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahvé, y se volvieron a su casa. Y visitó Yahvé a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Yahvé. Antes de que diga que el joven Samuel crecía, ellos crecieron como padres. Tienes que madurar como padre. Padres bendecidos producen hijos benditos. Tienes que madurar. Para llevar a la madurez a tu hijo, tú tienes que madurar como padre. Se acabaron los berrinches, los gritos, las locuras de los papás, la inestabilidad, los papás llorones. Se acabaron. Los niños lloran, los papás no son llorones. No importa cómo te vaya, te vienes al altar y aquí lloras, pero delante de tu hijo estás de pie, estás firme, que tu hijo sepa que enfrentas la vida con entereza. ¿Sí estamos entendiendo esto? Es importante, sí, mucho, porque él un día enfrentará la vida y él se recordará, no me rompo ante la vida, pero delante de Dios me derramo. Bendito sea Dios. Creo que lo estamos entendiendo. Ahora, bendito sea Dios. La Biblia dice que Ana le llevaba su ropa sacerdotal cada año cuando iba con su marido a presentar sacrificios de las fiestas que eran cada año. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos enseñaban a su hijo a ministrar, porque ellos ministraban, porque ellos servían, porque ellos hacían la voluntad de Dios. Tu hijo aprende más por tu testimonio, por tu ejemplo, que por tu sermón, que por tu imposición. Es necesario que te vean a ti. Sabes, la palabra comunicación significa poner en común, transmitir algo en común. O sea, la idea es, no solo lo pasas, tiene que existir en ti para que lo puedas poner a él. Nunca comunicas algo por sermón a menos de que lo vivas. Si no, no funciona. Estás transmitiendo algo que tú eres. Imagínate nada más que te inscribes en un gimnasio. Es enero, porque todos se inscriben en enero.
conciencia de diciembre, ¿verdad? Entonces después de la conciencia de diciembre, tamales, buñuelos y pavo y todas estas cosas, ¿no? Entonces ya te levantaste un día teniendo ya menos la forma de Dios. Entonces te levantas en enero y tú dices, me meto al gimnasio. Y cuando te vas al gimnasio, tú encuentras en el gimnasio que el instructor de pesas o de aeróbics o de lo que sea en ese gimnasio, tú te lo encuentras que siempre está sentado comiendo, nunca hace ejercicio. ¿Y qué es lo que debo hacer? Pues, brínquele, dele, hombre, dele. ¿Qué pensarías tú? No importa lo que te diga, te vas a otro lado, no sirve. ¿Cómo crees que reacciona tu hijo cuando tú le dices, hay que amar al prójimo? Y te atraviesan en el horno y te asomas, le gritas tú de cosas. ¿Cómo crees? Él ve esto y dice, esto de amar al prójimo es una teoría subjetiva, ¿no es cierto? ¿Me doy a entender? Eso es por pensar algo. Oye, que la basura, que la vecina tiró su basura enfrente ahí de la casa. ¿Qué hacemos? Salto y tírasela también, aviéntasela por encima de la barra, para que aprenda que no ande haciendo esas cosas. Y porque vive Yahvé, que hay Dios en la tierra y en el cielo. Espérate, o sea, tranquilo, o sea. Entonces que tu niño vea que tú sales y tú limpias primero lo tuyo, limpias lo de ella también, se lo acomodas allí para que pase. O sea, ¿por qué no? O sea, vamos a hacer lo correcto, está bien, evitemos problemas. La idea es que ellos vean que sí amas a Dios y que sí amas al prójimo, que lo que le estás enseñando es en serio. Me doy a entender, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. O sea, es importante, si no, no va a funcionar. Tienes que madurar como padre para que ellos maduren como hijos. Madura como hijo, hijos. Madura tú como hijo, aunque tu padre no fuera maduro como padre. Con esto voy a cerrar porque alguno de los hijos presentes está diciendo, ya me salvé, mi papá ni cumple. No se puede. ¿Por qué razón? No tienes excusa si tus padres no hacían lo correcto, no te han educado correctamente, si no son cristianos. No importa, no hay excusa. Porque te hablé en un principio que uno es el factor externo, pero otro es el factor interno. Entonces la actitud que tú tengas puede hacer que seas productivo. ¿No dice acaso el Salmo primero que somos productivos y nuestra hoja está verde en todo tiempo, que nuestra hoja nunca cae en todo tiempo? Aún en el invierno somos productivos, en los momentos difíciles, en una mala familia también podemos ser alguien cristiano que dé fruto. Entonces, hijos, si los hijos presentes tienen padres que no les han educado correctamente, que no están haciendo un buen trabajo, no te excuses en eso. Tú no eres solamente alguien por reflejo, tú también puedes tomar la decisión de decir, yo soy cristiano en una mala familia, soy hijo de Dios y me porto santo en medio de un ambiente que esté corrompido. En un ambiente sin luz yo puedo alumbrar aún más, bendito sea Dios. Entonces creo que lo estás entendiendo lo que estamos diciendo. Gloria a Dios. Si juntamos buenos padres con hijos con la actitud correcta, qué maravilla de seres humanos. La mejor semilla en la mejor tierra obviamente va a producir lo mejor. Concluyo. Padres, si tuvieron problemas en su educación, no han hecho lo correcto, tienen cargo de conciencia, se equivocaron, aprendieron tarde o llegaron tarde al evangelio, debes saber que Dios dice esto. ¿Recuerdan ustedes aquella vez que Sansón amarró las colas de las zorras y los soltó en los campos de los filisteos? En un rato, en un día, acabó con la siembra de sus enemigos de todos los años. Quiero que sepas esto. Aunque te hayas equivocado toda la vida, en la gracia y el poder de Dios puedes acabar con la mala siembra de toda una vida. Cuando tú por arrepentimiento dices, hoy voy a cambiar las cosas, hoy voy a hacer lo correcto, voy a cambiarme el destino de mi casa, voy a enderezar el rumbo, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Y Dios lo hace, Dios es bueno, bendito sea el Señor. Lo puedes hacer, gloria a Dios. Ponte en pie, por favor.